alumnos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su clase de historia de primer año. Estamos concluyendo hoy el tema de las grandes guerras con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Hemos notado cómo ha habido a lo largo de la historia del mundo diferentes conflictos que han sido impulsados por la lucha de los gobiernos de tener más poder, de incrementar su economía, de adquirir nuevas materias primas para el trabajo de sus industrias y así tener más productos para consumo nacional y para exportación. Y hemos notado cómo ha habido alianzas entre diversos países que han generado pues conflictos con otros países que también buscan hacer alianzas para sacar beneficio de ello. Notábamos la clase o las clases pasadas cómo se originó esta Primera Guerra Mundial, después que hubo un conflicto después del asesinato del archiduque de Austria-Hungría, cómo tuvo que intervenir Holanda, intervino Alemania, intervino Francia, Inglaterra, y eso pues generó conflictos, hubo guerra de trincheras. La guerra concluyó después de la firma de los tratados de Versalles, donde Alemania tenía que ceder el territorio que le había ganado a Holanda, tenía que ceder el territorio que le había ganado a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870, así que Alemania quedó en una situación muy difícil. Y después, más adelante, notábamos que surgían los regímenes fascistas y particularmente destacábamos dos: el régimen de Benito Mussolini en Italia y el régimen de Adolfo Hitler en Alemania. Distinguíamos cómo cada uno de estos regímenes fascistas se caracterizaba por el dominio de masas, donde no había diversidad política, había un solo partido político, donde este imponía sus ideas a los demás. Notábamos que había gran racismo entre estos pueblos fascistas, que ellos decían que su raza era la superior y que en aras de expandir el dominio de su raza ellos podían invadir a otros pueblos sin importar pues que los subyugaran o que los maltrataran, con tal de que ellos sobrevivieran. Y decíamos que esa era la teoría vital, que era uno de los proponentes de estos regímenes fascistas. Notábamos cómo Alemania empezaba a conquistar territorios en esa Primera Guerra Mundial, como empezó a conquistar Albania, Polonia, y Francia e Inglaterra no querían intervenir porque estaban en una política pacífica, pero cuando empezaron a invadir cada vez más y más territorio, ahora sí intervinieron, declararon la guerra a Alemania. Alemania tenía sus aliados, su aliado era Italia, y eso fue detonando esa esa Segunda Guerra Mundial. Y eso veíamos la última clase y concluíamos con eso, como esos conflictos donde al parecer pues Alemania iba ganando, tenía todo conquistado. Así que recuerdas que terminábamos con este mapa, así que voy a ponerte este mapa rápidamente para recapitular un poco lo que veíamos de este avance. Decíamos que Alemania se convertía en un país fascista, empezaba a conquistar el territorio. Primero conquistó Austria, después empezó a conquistar Checoslovaquia, Inglaterra y Francia no quisieron involucrarse. Después conquistó todo el territorio checoslovaco. Después Italia, al mando de Mussolini, también buscó expandirse y empezó a conquistar más territorios. Italia conquistó Hungría, Rumania. Después notábamos que los alemanes hicieron una alianza con la Unión Soviética, y después esa alianza va a romperse más adelante, pero ahora sí es cuando ellos empiezan a conquistar el territorio de Polonia, que ahora sí Inglaterra y Francia deciden pues ir en su contra. Después decíamos que Alemania invade Dinamarca. Después que invaden Dinamarca, lanzan un ataque aéreo e invaden Noruega. Después invaden Bélgica, lanzan estos bombardeos a Bélgica. Después de que ellos invaden Bélgica, van a invadir Francia, invaden el norte de Francia. Francia tiene que trasladar su gobierno de París hacia el sur del país, así que pues Francia está ahora con un dominio menos de territorio. Así que notábamos que después hay un ataque aéreo entre británicos y alemanes, y esa lucha seguía. Después empiezan a ellos a invadir más territorio.
Se pelea Alemania con la Unión Soviética y empiezan a tomar territorio de la Unión Soviética. China aparece dentro del conflicto, empieza a querer conquistar las colonias que había en Asia, en Indonesia, colonias europeas que habían quedado descuidadas por el dominio o por la guerra que se estaba suscitando. Así que pues Japón hace alianza con Italia y Alemania y forman, recuerda que la alianza del eje. Por otro lado tenemos a los aliados, que era Inglaterra, Francia y después Estados Unidos, que se une al conflicto armado después del ataque de Pearl Harbor en Hawái. Así que vamos a hablar ahora del conflicto. Del conflicto se intensifica y llega a su fin. Entre 1941 y 1945, la guerra entró en su fase más intensa. Este fue el momento donde la guerra está en su apogeo, donde la guerra está cada vez más fuerte. Los ingleses comenzaron a atacar por aire. Ellos priorizaron su fuerza militar en los ataques aéreos. Sus aviones contaban con tecnología muy avanzada, eran los aviones de punta de la época, mientras que los alemanes enfocaron su poder militar no en los aviones, aunque sí los tenían, y sofisticados también, pero ellos enfocaron más su ataque. A los alemanes le daban más importancia a los tanques terrestres. ¿Por qué? Porque ellos, para conquistar el territorio, utilizaban una táctica que se llamaba la guerra relámpago, donde abrían pues el territorio, la ciudad que iban a conquistar con los soldados por delante. Después que los soldados abrían espacio, entraban los tanques y ahora sí pues tomaban la ciudad, y ellos se encargaban de conquistar los territorios que ganaban a través de pues guerra relámpago, para así evitar muchas bajas. Así que aquí tenemos una imagen de un avión inglés de la época. Y aquí tenemos una lámina de la diversidad de los tanques que tenían los alemanes a su disposición. Así es como fueron avanzando conforme la guerra fue teniendo su curso. El último es el que tenemos aquí, ese amarillo, y ese fue el último tanque que fue fabricado y uno de los más sofisticados para la guerra en ese momento. Así que uno está enfocando su poder militar en el aire, que es Inglaterra, y los alemanes en el poder terrestre, que es a través de los tanques. Bien, durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños tuvieron que ser evacuados de las ciudades inglesas para salvar sus vidas. Los niños eran llevados al campo para salvar sus vidas. No sé si tú recuerdas películas, por ejemplo, como la primera película de las Crónicas de Narnia, cuando están yendo de la ciudad al campo. Es un contexto de la Segunda Guerra Mundial, por eso están siendo quitados de su familia para ser llevados al campo, y varias películas dejan ver escenas como esas. ¿Por qué eran llevados al campo? Porque los ataques en el campo eran menos violentos, se atacaban más a las ciudades, porque allí se conglomeraba el mayor número de personas y se buscaba atacar lugares específicos para dar la mayor cantidad de bajas a la población que se estaba, o a la nación que se estaba atacando, y para que así pues se rindieran. Así que por eso atacaban más las ciudades, y los campos eran más seguros. Por eso la mayoría de los niños eran llevados a esos lugares. Los niños que se quedaban en las ciudades tenían que cuidarse solos, nadie velaba por su bienestar, o ellos tenían que cuidarse por sí mismos. En ocasiones los niños más grandes tenían que cuidar a sus hermanos menores. Así que no solamente tenías que cuidar tu vida, sino que también tenías que cuidar la vida de tu hermano menor, si es que él estaba allí contigo. En ocasiones los vecinos vigilaban que los niños estuvieran bien, así que los vecinos ahí, si veían que los niños no habían podido ser trasladados al campo por cuestión de la guerra, pues ellos se encargaban de cuidar a estos niños. En esa época no había muchos juguetes, el plástico y el metal se utilizaban para fabricar armas, así que para eso se utilizaban esos materiales. Se utilizaba el plástico y el metal para mandarlo a las fábricas de armas, para que así tuvieran abasto suficiente para la guerra. En este periodo, las muñecas de los niños de la época eran de trapo, de papel o de cartón, porque los materiales, como que ya te mencioné hace un momento, eran utilizados para la guerra.
Los pequeños jugaban con avioncitos de guerra y con soldados, porque eso era el panorama que se estaba viviendo en ese momento y los juguetes estaban abocados a eso. También había juegos de dardos de esa época cuyo blanco era un retrato de Hitler, y eso pues era vendido en esa época, un juego de dardos donde tu propósito era darle en la cara a Hitler, porque era el contrario. Una de las cosas que era muy frecuente escuchar en ese periodo eran las alarmas antibombardeo. Las alarmas antibombardeo sonaban en las ciudades cuando sabían o veían que un ataque aéreo llegaba a la ciudad, y esa alarma avisaba a las personas a que tenían que refugiarse, tenían que esconderse, no tenían que salir porque iban a recibir un bombardeo aéreo y tenían que resguardarse. Así que voy a ponerte una imagen de alarmas. Esta es una alarma pues muy grande de la época, pero la alarma que tenemos en mi lado izquierdo, de este lado, es una alarma pues más manual. Esa alarma tiene una manivela, se le daba vueltas y así sonaba. Así que esas eran dos tipos de alarma: una alarma más grande que tiene un sonido pues mayor, y una alarma que era más pequeña para quizá pues barrios más reducidos. Voy a ponerte el sonido de la alarma para que tú lo escuches. Quizá no es un sonido muy agradable, pero este sonido era literalmente un sonido que salvaba la vida de las personas, porque eso les advertía que tenían que refugiarse, que tenían que ir al refugio si es que ellos no tenían uno en casa, para poder resguardarse del bombardeo enemigo. Así que quiero que lo escuches un momento, y esto era lo que estas personas escuchaban. Bien, ese era el sonido que esas personas escuchaban. Ese sonido de la alarma antibombardeo que les advertía que un ataque enemigo se acercaba. Así que eso era lo que ellos escuchaban. En las ciudades en combate, la gente tenía que estar atenta a las sirenas, a ese sonido que tú escuchaste que anunciaba los bombardeos de los aviones que se avecinaban. Todos debían correr a los refugios mientras pasaba el ataque. Y las personas, pues había refugios que eran refugios comunales, que la ciudad había hecho para que las personas se resguardaran. Y todas las personas corrían ahí, y eran lugares que se llenaban mucho, lugares así de repletos cada vez que se escuchaba la alarma antibombardeo. No sé, hay películas que nos dejan ver esto, y son escenas que cuando tú las ves en películas son escenas que no puedes evitar no sentir algo. Sientes quizá frustración, tristeza al ver pues el posible fin de la vida de muchas de esas personas que están corriendo para resguardarse en medio de esas situaciones. Los europeos no solamente estaban padeciendo bombardeos, sino que también durante ese periodo padecieron pues hambre. Los europeos padecieron mucha hambre durante la guerra. Había una política de racionamiento. Esta política de racionamiento regulaba la comida que las personas podían comprar en cantidad específica por familia, para que las demás familias tuvieran también alimento suficiente para tener, ya que la mayor cantidad de los recursos eran utilizados para los soldados, para la guerra, para que ellos estuvieran bien alimentados, tuvieran la fuerza suficiente para estar en combate. Las familias solo podían comprar ciertos productos durante la semana para que la comida no se terminara. Así que era una política de racionamiento, y eso estaba sucediendo en la mayor parte de los países de Europa. Y la mayor parte de los productos que se adquirían eran productos enlatados, porque no es como el día de hoy, que tú vas al refri y ahí guardas tu comida para que no se te eche a perder. Antes no había eso, en esta época no hay eso, así que la mayor parte de los productos son enlatados. Entre 1941 y 1944, los aliados recibieron armas, municiones y tecnología de guerra por parte de los Estados Unidos. Gracias a ellos, los ejércitos alemanes fueron derrotados. Recuerda que Estados Unidos se involucra mucho después en la guerra, después que se ha atacado a esta base naval en Hawái, a Pearl Harbor, por los japoneses, así que ellos deciden involucrarse y empiezan a apoyar a los aliados con armamento y tecnología.
En 1943, a partir de la batalla de Stalingrado, los nazis comenzaron a perder la guerra. Ellos comenzaron a perder la guerra a partir de esta batalla, y eso va a marcar el cambio del rumbo de cómo se estaban dando las cosas. ¿Recuerdas el mapa que te puse al principio de la clase? Veías cómo Alemania estaba conquistando y tenía gran dominio de todo el territorio europeo junto con Italia. Pues poco a poco fueron perdiendo este territorio. Una de las cosas que ellos utilizaban para mandar sus mensajes y no ser descubiertos eran mensajes codificados que se encargaban de descifrarlos a través de una máquina que era conocida como la máquina Enigma. Era una máquina que se encargaba de desencriptar esos mensajes. Y los ingleses durante mucho tiempo estuvieron trabajando para encontrar cómo desencriptar los mensajes alemanes, y después de algún tiempo, un hombre de apellido Turing pues pudo desencriptar o descubrir cómo esta máquina funcionaba, y así ya sabían dónde los alemanes iban a atacar, dónde los alemanes iban a hacer sus campañas militares, y eso les ayudaba a prever o a tomar decisiones con respecto a cómo moverse en la guerra. El 6 de junio de 1944, las tropas estadounidenses desembarcaron en Normandía. Los ingleses y estadounidenses bombardearon poblaciones civiles alemanas exigiendo la rendición del Führer, la rendición de Hitler. En abril de 1945, Mussolini fue capturado por guerrilleros italianos. Así que poco a poco están cayendo los que están al mando de estas guerras. Primero cae Mussolini, y al notar Hitler que estaba perdiendo el terreno, hizo lo siguiente. Hitler se quitó la vida el 7 de mayo de 1945. Pero recuerda que hay tres: está Alemania, Italia y Japón. Los últimos en rendirse fueron los japoneses. Los últimos en rendirse ante los aliados fueron los japoneses. ¿Y cómo se rindieron? Pues con lo siguiente. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó lanzar 2 bombas atómicas. A través del lanzamiento de estas 2 bombas atómicas fue que ahora sí los japoneses doblegaron la mano y estuvieron dispuestos a rendirse. La primera fue lanzada en la población de Hiroshima, y la segunda bomba fue lanzada en la población de Nagasaki. Así que aquí tenemos una imagen de ese lanzamiento y cómo impacta, y la onda de choque que se generó a través del impacto de esas 2 bombas, y eso causó la destrucción de las poblaciones, causó pues gran radiación que aún está latente. Hoy en día hay personas que viven a los alrededores de esas ciudades, pero no en el punto donde se concentra la mayor radiación. Pero ese pues lanzamiento de estas bombas atómicas pues causó la rendición de los japoneses. El 2 de septiembre de 1945, el emperador Hirohito pidió paz. Así la guerra terminó. El saldo de la guerra fue de 35 millones de heridos y lisiados y cerca de 70 millones de muertos. Un número pues muy grande de personas heridas y de personas muertas. Todo por la sed de poder, de expandir el territorio, de tener más que los demás, de mostrar que el imperio del cual eres parte es el mejor y que nadie se compara a ese. Y así terminó esta Segunda Guerra Mundial. La siguiente clase vamos a ver cómo inicia la Guerra Fría después de esta guerra armada, una guerra que se va a dar no con armas, sino más es una guerra intelectual, y aquí van a surgir personajes como espías, y vamos a ver eso la siguiente clase. Pero para concluir esta clase voy a dejarte una actividad que se encuentra en la página 81 de tu libro, que tú vas a hacer de tarea, y es la siguiente. Vas a hacer estas 3 actividades. Primero vas a elaborar una línea del tiempo que abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, indica por año los principales acontecimientos y el lugar donde ocurrieron, y después vas a contestar estas preguntas: ¿cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial y en qué consistió la guerra de trincheras? Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Y también vas a contestar cuáles fueron los términos del Tratado de Paz de Versalles, que también lo vimos, y qué es el fascismo y de qué modo impulsó el inicio de una guerra en Europa. Eso también ya lo mencionamos las clases
pasadas y ya lo debes también tú tener en tus apuntes. Y por último, vas a hacer un cuadro. Vas a elaborar un cuadro comparativo entre las causas y consecuencias que presentaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto no lo vas a hacer, lo último de comparar en grupo, así que vas a hacer esa línea del tiempo, vas a contestar las preguntas y vas a hacer este cuadro comparativo y así vamos a estar concluyendo este tema de las grandes guerras. Eso es todo por el día de hoy, muchachos. Que Dios les bendiga.